sesionando porque no lograron quórum. Pero está en contacto con nosotros, ya tenemos la posibilidad de saludarlo. Aldo Abraham es economista, te queremos agradecer, Aldo, aquí con Javi Borelli, Loretoso es mi nombre, que nos atiendas para intentar entender un poco esta historia de, bueno, te voy a pagar, pero te pago con bonos. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, empezamos por ahí, por el tema de los bonos, para entender si esto es factible, si puede funcionar, si la ciudad aceptará finalmente este formato. El problema que tiene el Twitter y la intención del presidente de pagar con bonos es que evidentemente está muy mal asesorado de qué significa primero el fallo, que lo debería conocer porque él es abogado, el resto no, porque no es economista. Y para entenderlo lo voy a explicar así, ¿qué es la coparticipación? Hay una ley que dice que si entra un peso de un impuesto coparticipable en la cuenta donde se recauda en el Banco Nación, automáticamente el Banco Nación tiene que mandar el porcentaje que le corresponde de ese peso a las provincias y a cada provincia le asigna un porcentaje. Y por el otro lado, de ahí también en el mismo momento tiene que mandar, ¿sí?, el porcentaje que le toca a la nación de ese peso, y antes de que lo reciba le tiene que detraer un porcentaje que el fallo dice que tiene que ser de 2,95% de lo que le toca a la nación, en vez del 1,65% que dice, impuso unilateralmente el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires, y que es lo que está en litigio. ¿Esto qué quiere decir? Primer tema, no afecta a los fondos de las provincias, porque lo que va a la ciudad de Buenos Aires se detrae de la masa que le toca a la nación. Segundo punto, no afecta el presupuesto, no hay que aprobar ninguna modificación del presupuesto, porque lo que afecta, en todo caso, son los ingresos, porque esto se detrae antes de que entre a la cuenta de la nación. O sea, no hay es menos dinero el que le ingresa a la nación, así sería la lógica, digo, porque esto es automático. Esto es automático, lo hace el Banco Nación. O sea, si no hace esto no puede hacer nada, no debería salir un peso para ningún lado. ¿Sí? Ahora, Aldo, yo entiendo lo que vos planteás respecto de, bueno, es plata que todavía no tiene, que va a ingresar y que va a gastar, pero el presupuesto también tiene en cuenta ingresos. O sea, el presupuesto también dice, nos va a entrar esta plata y con esa plata la voy a distribuir de esta manera. Lo que está diciendo el presidente a través de estilo de tweets es, bueno, de eso que me iba a ingresar y que yo iba a gastar de determinada manera, ahora la Corte me dice que lo tengo que gastar de otra. Ese es el planteo. No es lo que está diciendo el presidente. El presidente lo que está diciendo es que hay que cambiar el presupuesto, que lo que determina son erogaciones y estima ingresos. Y mañana, como yo creo que va a pasar, como ahora se van a caer fuertemente las exportaciones en 2023, casi 10.000 millones de dólares, por ejemplo, lo que van a recaudar muchísimo menos son retenciones. Cuando esas retenciones de menos no estén dentro de las cuentas del Tesoro, no es que van a mandar a modificar el presupuesto. Lo que hace el gobierno tiene la facultad de modificar las partidas de gasto para adaptarlas a los ingresos que entraron de menos. Ahora, Aldo, te pregunto si... Digo, esto para tratar de entender la lógica de por qué. Vos decías, está mal asesorado el presidente en términos económicos y entendías que jurídicamente él debiera saber de qué va esta cautelar de la Corte Suprema. Pero te pregunto, ¿termina siendo finalmente entonces una suerte de jugada para qué? ¿Para posponer la resolución? ¿Para chicanear al gobierno de la ciudad? ¿Para qué? Para todo eso que vos dijiste, porque si vos lees el fallo, que eso ya es un tema de abogados, y se supone que el presidente es especialista en este tema, ¿sí? Si vos lees el fallo en ningún momento le ordena nada al presidente o al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ordena es al Banco Nación que cuando haga esa distribución que manda la ley de coparticipación, en vez de, como dice el Gobierno Nacional, ¿sí?, tomar el 1,65% de lo que le toca a la Administración Nacional, tome el 2,95% y se lo deposite en la cuenta de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que ordena la Corte. Lo que se reparte en la coparticipación nacional son pesos. ¿Cómo le va a dar bonos?
Ahora, Además, no hay nada para modificar en el presupuesto, que es lo que él dice. Bueno, tenemos que modificar el presupuesto. No, no hay nada que modificar. Lo único que tiene que hacer el gobierno es cumplir con el fallo de la Corte, ¿sí? Y agarrar y manejar el presupuesto como si de golpe hubiera más sequía y no tuviera los ingresos previstos. Pero no se cubre con un bono, como Aldo, dice el gobierno. Sin cumplir el fallo eso. Claro. Otra posibilidad que se estuvo barajando en el equipo económico o de asesores económicos del presidente de la Nación, no ha salido por el Ministerio de Economía, sino del Ejecutivo, lo que te estoy diciendo, es la posibilidad de ampliar justamente los ingresos a través de alguna herramienta, como por ejemplo alguna carga impositiva mayor para el juego, ¿no? Una de las posibilidades. Bancos. Y para los bancos también, claro, que es algo de lo que se aplicó. Digo, pensemos, la Ciudad de Buenos Aires, cuando perdió dinero de coparticipación, agregó un impuesto para poder pagar. Se está estudiando esto a nivel nacional. ¿Vos cómo lo ves? Y me parece el mismo absurdo de siempre, ¿no? Que es cargar las tintas sobre los contribuyentes en vez de ver qué gastos uno puede reducir. Lo mismo que decían ustedes hace un rato, que también lo dice el gobierno nacional, estas partidas van a la provincia de Buenos Aires y la realidad es que eso sí está en el presupuesto de la Nación. Y bueno, y deberá ser una de las partidas que se recorten, y si no tendrán que buscar otras partidas a recortar. Si no, siempre acá hay una excusa para que los contribuyentes paguemos cada vez más impuestos. Y te cuento que la Argentina está en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Una persona que tiene un trabajo en blanco y no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Trabaja cerca de la mitad del año para el Estado, cerca de la mitad del mes, lo vamos a poner así, para el Estado, y el resto del mes trabaja para su familia. Y nosotros pensamos que esa persona va a poder llegar a fin de mes con su sueldo. Venimos hablando hace mucho tiempo de cuestiones que están vinculadas con una deuda pendiente respecto de una reforma de la ley de coparticipación, tal y como se llevó adelante, se firmó, se discutió y demás en su momento. En 1988 cambiaron muchas cosas en el país y en el mundo. ¿Se puede pensar en algo así con un gobierno con este nivel de imagen negativa, con la imposibilidad muchas veces de avanzar en acuerdos dentro del Congreso por donde debería pasar una nueva ley de coparticipación? ¿O habría que esperar un momento de menos tormentas para algo parecido? Yo creo que ya la legislatura está en falta. Según la Constitución aprobada en 1994, tenían 2 años para aprobar una nueva ley de coparticipación donde se hubiera determinado cuánto era de la coparticipación lo que le corresponde a esta nueva jurisdicción que se creaba, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, un nuevo con la reforma, exacto. Y llevamos 16 años de incumplimiento de nuestros legisladores, es algo que debería discutirse cuanto antes. La realidad es que no pasa esto por modificar la ley de coparticipación, que es sumamente perversa, hace que las provincias sean cada vez más pobres, las que son pobres. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, por ejemplo, un gobierno de una provincia chica que recibe el 3% de la coparticipación, ¿sí? ¿Cuál es el incentivo que tiene a pedirle a sus coprovincianos que paguen los impuestos primero o generar más producción para que se paguen más impuestos? Y por cada peso que se paga de coparticipación, a él le vuelven 3 centavos. A él lo que le conviene a este gobernador es justamente que ese esfuerzo lo hagan otras provincias y que por lo tanto él reciba los 3 centavos de cada peso que se pague y con eso hacer asistencialismo político dentro de su propia provincia. Por eso lo que hay que hacer es ir a un esquema en el cual las provincias recauden y determinen sus propios impuestos, parte de los cuales deberían ser los hoy coparticipados. Si no pueden recaudarlos porque no tienen un organismo con la suficiente eficiencia, podrían usar, como la usan ya algunas provincias, a la misma FIP, que ya está organizada para eso, ¿sí? Y la Nación recaude sus propios impuestos y los determine. Y para que en la salida, como va a haber provincias que no van a lograr, ¿sí?, recaudar lo suficiente para sostener su actual nivel de gasto, lo que tiene que haber es un fondo con impuestos que se distribuya en el momento de la aplicación de tal forma de que ninguna provincia pierda con respecto a la situación de la coparticipación. Ahora, si el señor de esta provincia pequeña
quiere gastar más a partir de ahí, tiene que darse vuelta y decirle a sus contribuyentes, a sus coprovincianos, miren muchachos, van a tener que pagar más impuestos. Y después arreglarse, porque por ahí a los señores no les gusta nada y no lo votan, ¿no? Aldo, te queremos agradecer nuevamente por bueno, tu análisis de la situación, siempre muy claro. Y bueno, quedamos en contacto para ver cómo sigue esto, que